había aparecido como que ya estaba grabado. A ver ahora ahí. Ahí está. Bueno, la semana pasada habíamos terminado leyendo los últimos versículos, la mitad del capítulo 3, hasta el verso 18, ¿no? Donde hablaba que el ser humano está condenado en sus delitos y pecados, como dice la palabra. Y el apóstol hace mucho énfasis en esto. Todo este capítulo, vamos a ver ahora después todo lo que continúa de este capítulo va a ser esa diferencia de que el ser humano está condenado a la muerte eterna, está condenado por el pecado. No hay manera de salvarse por su propio medio. Después también habla, como dijo muchas veces, de las obras, quizás de la salvación por obra, ¿no? Que Nicolás otra vez había dicho que como que daba la idea que el ser humano se puede salvar por las obras. Bueno, este capítulo, ahora lo que vamos a ver hoy, va a establecer que no hay salvación por obras, solamente por gracia. Y así que el verso 19 del capítulo 3 dice: empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Este texto hace como, podemos decir, enfrenta a la nación a toda la idea judía que había, ¿no? Porque la ley dice a todos los que están bajo la ley, ¿eh? Entiendan que Dios va a mostrar su gracia por encima de la ley. Dice, para que la boca se tape, para que ellos no tengan de qué manera mostrar o armar alguna defensa en contra de la ley, en contra de los propósitos de Dios. Entonces ahí dice, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de la ley. El verso 20 estoy leyendo. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y acá, evidentemente, todo lo que hemos ya escuchado y estudiado en el capítulo 1, 2 y 3, el apóstol constantemente está haciendo esta confrontación entre la ley y las obras, y que la ley nos muestra el pecado. Y es así, ¿no? Porque uno se da cuenta que roba porque hay una ley que dice que el que le quita algo al otro es un ladrón, está robando, ¿no? Así está tipificado, podemos decir, la acción. La acción de sustraer algo a otro, la ley dice que eso es robo. De la misma manera, la ley dada allá en Éxodo capítulo 20 va a mostrar, o mostró, mejor dicho, perdón, en tiempo pasado, que todo ser humano es pecador, porque ningún ser humano puede cumplir la ley. No hay manera de que nosotros podamos cumplir la ley. Por eso, Dios establece el camino alternativo. ¿Cuál era el camino alternativo a la ley en el Antiguo Testamento? Jesucristo. No, en el Antiguo Testamento. Los sacrificios. Ah, los sacrificios. Exactamente, sí. Después que da los 10 mandamientos, Dios comienza, como son imposibles de cumplir los 10 mandamientos, ¿estamos todos de acuerdo? ¿O hay alguien que piensa que lo puede cumplir? No. No, pero no sabía que la alternativa era de los milagros. Los milagros no. No, no. Sacrificio. Bueno, eso, sí. Es decir, Dios siempre establece un camino alternativo ante el pecado. ¿No es así? Por ejemplo, vamos a dar, ante el pecado que los judíos habían tomado la mala costumbre de abandonar a sus esposas, entonces él establece después las leyes del divorcio. ¿Entienden? Da una... Sí.
No es lo que Dios quiere, pero es lo que Dios establece un camino alternativo para que la gente no estuviese en pecado. ¿No es así? Así, cuando Adán en el Edén comete pecado, Dios ya ahí le establece ¿qué cosa? Establece un camino alternativo, es decir, porque dijo, del día que comieres esta fruta vas a ¿qué? Vas a morir. ¿No es así? Y Adán, si bien murió en el sentido espiritual porque fue separado de Dios, después ya le establece Dios un camino alternativo. Ahora vamos a ver entonces que Dios establece, y ya hablamos mucho de la justicia, ¿no? Y ahora nuevamente vamos a hablar de la justicia de Dios. Pero primeramente para que quede totalmente claro que ninguna carne se va a poder justificar delante de él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estemos ante el tribunal de Cristo los creyentes, o ante el tribunal de juicio final, toda la humanidad que no cree en Cristo, no va a poder decir yo no soy un pecador. ¿No? Esa es la idea que el apóstol ahora va a introducir a esta sociedad romana que tenía una valoración del pecado muy vaga. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vida totalmente disipada, totalmente mundana, ¿no? Uno dice mundano, parece bueno, ¿no? No en el sentido de que vive en el mundo, sino que sus acciones a veces estaban por debajo de la moral que Dios había establecido. Entonces, nadie se va a justificar. ¿Por qué? Porque la ley, como dije al principio, nos muestra el pecado. ¿Sí? Lo que dije anteriormente, así como la ley civil muestra que si uno mata a otro, es un asesino, tiene un castigo. Ahora, si no tuviese ¿por qué se puso esa ley? Para que todos entiendan que no se puede hacer eso. De la misma manera, Dios estableció la ley de los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Luego el versículo 21 dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Así que hay como un juego de contradicción, ¿no? Si alguno lo quiere leer en otra versión, a lo mejor. Yo tengo la 1960, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Repetir, más ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Bueno, ¿y alguno tiene otra versión? La NBI, no sé, ¿alguno tiene? La NTV. Sí, cualquiera. ¿Cuál es NTV? ¿Qué significa? Nueva traducción viviente. ¿Qué dice? Versículo 3, capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dice. Qué complicado que es ese texto, Dios mío. Parece que hacen una traducción para ayudarnos y nos complican la vida. ¿Y la NBI? Acá tengo la NBI que dice, ¿no? Pues ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Entonces, ahora él dice que la ley ahora, así como que la ley nos condenaba, también los profetas, ¿no? Hablaron de otra manifestación de la gracia de Dios, que es ahora la que nos va a llevar. No sé si, es decir, dice, cuando dice acá, sin la el verso 21, más ahora, sin la ley, haciendo referencias a aquellos que no tienen ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Sí, Dios mostró una manera de justificar o de hacer justicia, podemos decir. ¿Mostrada por quién?
por la ley y los profetas. Así que Dios ya había establecido también en el Antiguo Testamento otra manera o otra forma de obtener la salvación. Por eso dice allá en el capítulo 1, el verso 16, ¿no? El 17, más el justo, ¿qué cosa? Lo recordamos. Más Por el la fe justo, vivirá. por la fe vivirá. Y entonces ahora va a comenzar a desarrollar y a contraponer la fe con referencia a la ley. Y va ahora a desarrollar la acción del Evangelio de gracia eterna. De allí que ahora dice, la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo. Yo tengo esa versión. En la versión que ustedes tienen, ¿cómo dice la versión que ustedes tienen? Lo mismo. ¿El 21? Verso 22. Ustedes tienen la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Sí. Y entonces, mientras pensaba en esto, a mí me hacía un poco de ruido. Una cosa es la fe en y otra es la fe de. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí. Es decir, la fe en es yo pongo la fe en la persona. Y lo otro es la fe de Jesucristo. Que la fe es de quién? Es de Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, esa diferencia que parece muy sin importancia es de suma importancia. Incluso la versión Reina Valera actualizada del 2015, Elba 2015, dice la fe de Jesucristo. Es decir, una a mi favor. Es decir, y esto tiene un valor muy importante desde el punto de vista doctrinal. Porque allá en Hebreos capítulo 12, verso 2, si alguno lo tiene, ya lo sé de memoria, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, acá es importante saber que la fe, ¿quién la generó? Cristo. Jesús. Es decir, Él es el que ha generado la fe, porque es el autor de la fe. Pero vos tenés la 1099, Ignacio, ¿no? Sí, sí. Pero y bueno, la variación es de la 99 a la 60, porque la 60 ya lo dice. ¿Qué cosa? La fe en Jesucristo. Por eso, pero yo te dije que la del 2015 dice de Jesucristo. Vuelve a decirlo. Claro, es decir, hay muchas. Yo lo analicé desde el punto de vista de la transliteración, es decir, aquellos que hacen la traducción. Si lo traducimos en forma literal, dice de Jesucristo, no en Jesucristo. Yo le dije muchas veces, los que hacen las traducciones para que parezca más sencillo, ponen la fe en. Y acá quiero hacer una salvedad importante. ¿Cuál es? Que la fe no nos pertenece a nosotros, Leo. Aunque acá yo también tengo la Reina Valera 60 y te hace una referencia a Gálatas 2.16. Y en Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Muy bien. Gracias, Leo, me tiraste un salvavidas. Entonces, si nosotros hacemos, ¿cuál es la fe de Jesucristo? La que está ya en Hebreos 12.2, que dice que Él es el autor, como el que generó la fe, y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir la palabra consumador de la fe? ¿A qué le suena a usted? Consumar. Es el que hizo el acto para que nosotros tengamos fe, el acto de morir, sacrificio. el sacrificio. Claro, la fe, Consumar digamos. y consolidar. Es decir, la fe ¿dónde se genera la fe?
¿En qué acción se genera la fe? Nosotros, ¿por qué somos salvos? ¿Porque creemos solamente en Jesucristo? ¿O porque creemos más? También ¿qué más? En su sacrificio. El sacrificio de Cristo es el que ha consumado la fe, ha hecho efectiva. Esa consumación es hacerla efectiva. Si uno lee, a ver, vean, busquen ahí en las versiones que tienen en Hebreos 12:2. Es muy loco decir, por ejemplo, yo pensaba un poco, ¿no? Que la verdad estoy siguiendo la serie de Jesús y pensaba, antes que Jesús muera y haga visible todo el acto de salvación para el hombre, es muy loco pensar que la fe empezó en los milagros, porque en ese momento, cuando todavía no había habido el sacrificio de Cristo, simplemente Él vino y Él empezó a manifestarse como el Hijo de Dios, yo creo mayormente por sus milagros que la gente veía. Y por medio de esos milagros era que muchos empezaban a creer. Claro, pero vos hablas muy bien. Vos hablas una fe que se genera en el hombre, y acá aparentemente da la idea que la fe le es dada al hombre por la obra de Cristo. No sé si entendemos la diferencia. Nosotros muchas veces, o pasa muchas veces que cuando hacen esa campaña de sanidad, va mucha gente y se sana, ¿no? Dice, yo tuve fe y me sané. Y después va a su casa y se olvida de Dios y sigue su vida. Claro. Yo conocí a varias personas de ese tipo. El mismo Señor que claro, pero cuando sana a los leprosos, pero de las 10 No, pero yo digo, hoy nosotros lo entendemos así porque ya tenemos la Biblia escrita, tenemos todo, pero yo me refiero a ese primer momento, cuando Jesús aparece en la tierra y empiezan a haber seguidores, fue principalmente por sus milagros, no por su obra redentora, digamos, porque todavía no la conocían. No sé si me explico. Por supuesto que no lo sé, porque tampoco estaba consumada el hecho de la fe, porque hasta que Cristo no muere en la cruz, no consuma. Claro, por eso. Es decir, a él le dicen a los discípulos, le dicen a Jesús, bueno, Señor, no vayas a la cruz. Y entonces le dicen, no, yo tengo que ir a la cruz, dice San Mateo, San Lucas capítulo 9, ya sale de Galilea para ir a Jerusalén, dice, y afirma su rostro como un pedernal, dice que pone muy firme, porque él iba a ir a Jerusalén, sabía que iba a morir. Él había venido a cumplir una misión, que era la consumación de la fe. Entonces, ahora, en esto me quiero detener un ratito. ¿De qué manera uno experimenta la fe? ¿O cómo nos viene la fe? Uno puede decir, gente, no, yo tengo mucha fe, pero esa mucha fe que yo tengo me salva. La pregunta que me hago. O yo tengo que ir a la palabra y que la palabra, como dice, genere en mí la fe. Sí, la fe viene por el oír, ¿qué cosa? El oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios va a ir generando dentro mío la fe para salvación. Esa fe que tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz y para entender ese sacrificio. A lo cual, todo lo que viene en los textos siguientes nos van a llevar a nosotros. Perdón, sí. ¿La fe no también se alimenta por varias cosas? ¿O acaso cuando nosotros... Pero él está hablando de la razón de la fe. No sé si va a continuar, sí, es interesante, porque este es un punto muy importante. Porque muchos pensamos que decimos que la fe es nuestra. Claro, viene de Dios, pero a la vez no se alimenta con muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando yo veo las oraciones de mi hermano respondidas o veo los testimonios, ¿eso también no alimenta mi fe? Sí, alimenta tu fe. Pero tu fe ya tiene un origen en Dios. Es la fe de Cristo la que te salva. Porque tu fe, es decir, nosotros tenemos que pensar, bien decía Mariano hace 2 domingos atrás, no sé texto que es muy importante, allá hablando de la mentira, de vosotros, de vuestro padre, el diablo, ¿qué cosa?
sois. Los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. Es decir, que el ser humano sin Cristo puede tener una fe humana, no una fe divina. Ahora, si nosotros nos vamos allá a Efesios, capítulo 2, el verso 1, ¿qué es lo que dice? Que nosotros estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y pecados. Somos incapaces de creer. Por ello es necesario la acción de Dios hacia nosotros. Cuando la palabra nos es predicada o llegamos a este conocimiento, el Espíritu Santo comienza a generar dentro nuestro una fe para salvación, que es distinta a mi confianza que yo puedo tener. Porque mi confianza, la fe que yo tengo, generalmente está basada en mi fe. Y mi fe, ¿sabe cuánto dura, hermano? 10 minutos. No es esa fe fortalecida que es como una roca que en el primer tiempo la gente la tiraban a los leones y la gente seguía alabando a Dios. Es una fe profunda. Sí, Esperanza. Hola. Ponete más cerca, que no te escucho. Hoy hicimos un devocional y hablábamos sobre esto de la fe de Dios, de Jesús. Justamente hablando en el paseo de cuando estaban en la barca y él dormía, ¿no? Y explicaba precisamente esto, de la fe que él tenía, Jesús, la confianza que él tenía en su Padre, la confianza que él tenía de que él preparó y que aunque hubiese tormentas y hubiese todo lo demás, ellos iban a poder llegar al otro lado porque alguien superior a él les asignó ese camino. Entonces hablaba sobre la confianza que Jesús tenía con su papá, esa dependencia de él, esa fe. Y hablaba de que él ya había puesto todo eso justamente en Efesios, en el mismo capítulo 2, pero en Efesios 2:10, más adelante. Entonces, eso que estamos hablando de la diferencia de las versiones de en Jesús o de Jesús, de igual manera hay una gran diferencia por lo que significa la confianza, y desde ahí podría inclusive desprenderse la dependencia con Jesucristo, o sea, con nuestro Padre. O sea, ahí se marcaba la diferencia. Ahí se marcaba la diferencia, es decir, cuando nosotros, los que estaban en la barca, tenían... Lo que nos demuestra Jesús es que él depende de su papá. ¿Sí? Sí, pero acá lo que nos demuestra a través de todo esto es que Jesús depende de su papá. O sea, el descanso de él y la confianza, por eso no me escucho, por eso levanto la voz. Sí, yo te entiendo. Yo te entiendo, Esperanza, pero tenemos que quedar claro que no es fe en Dios, ni la fe generada por Dios. Es la fe, como dice allá en hebreo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. Y entonces, Cristo en la cruz del Calvario, con el acto de morir, es el que ha generado la fe para salvación. Aquí estamos hablando de una fe para salvación. Claro, ahí que no tenemos que creer. Sí. Y así entonces, si volviendo ahora al texto, para no perder tanto tiempo, dice, la justicia de Dios es por la fe de Jesucristo. Y hay una relación. ¿A qué justicia se refiere? Dios es justo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Todo alma que pecare, ¿qué cosa? Perecerá. Va a morir. Ahora, Cristo va a generar la justicia de la gracia, la justicia del regalo. Por eso, por la fe de Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, para que no respondese, para todos los, es decir, Dios establece una justicia a aquellos que tenemos la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo, ¿dónde está? Está en la cruz. Allí se consumó la fe. Podemos creer en los milagros, podemos creer en el Espíritu Santo, podemos hablar en lengua, podemos hacer 50.000 cosas. Pero si no pasamos por la cruz de Cristo, no hay salvación.
¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo, allí está donde Él, como dice más abajo, es el que expía, el que limpia, el que paga el precio del pecado. Y cuando dice no hay diferencia, ¿no? ¿A qué se refiere? A que no importa si sos judío o si sos gentil, todos necesitamos la fe de Jesucristo. Que Él la tiene, la genera el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Recuerdan lo que dijo el centurión a Jesús? Le dijo, Señor, ayuda, ¿qué cosa? A mi fe. ¿Recuerdan cuando tenía que sanarse el hijo? ¿Por qué? Porque se da cuenta, él se daba que incapacidad para creer. Y entonces nosotros tenemos que a veces incapacidad de creer. Es lícito decirle al Señor, tú ves que yo, Señor, mi fe humana no sirve. Que tú me des de tu fe para que mi fe ahora crezca y sea una fe firme que va a soportar cualquier embate del enemigo. ¿Por qué? Porque por eso dice que si alguno tiene falta de fe, pídasela a Dios, ¿no? se manda sabiduría, dice, ¿no? Sabiduría. Esa sabiduría, sí. Y cuando él dice si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿a qué se refiere? ¿A nuestra fe o a la fe en él? La fe puesta en él, sin lugar a duda. Lo mismo cuando dice tu fe te ha salvado. Es decir, Claro, tu fe todos esos textos que tienen que ver, que generalmente están en el Evangelio, antes de la muerte de la cruz de Calvario. Vamos a decir que tienen un tratamiento, podemos decir, distinto. ¿Por qué? Porque ahí venían al Mesías, al enviado de Dios, a un sanador, a un rabí que hacía milagros. Y estaba muy asociado al pueblo de Israel. En cambio acá, cuando Cristo muere en la cruz, como dice Hebreos, ha generado la nueva manera de creer, de la cual nosotros tenemos que aprender. Porque muchas veces cuando hablamos de fe pensamos que es nuestra fe. Yo creo. Mire, si mi salvación va a estar basada en mi fe, estoy frito. Sí, Franza. Ignacio, y podría ser que también lo que pasó en la cruz del Calvario es como una manera de unificar la fe, porque hasta ese momento habían gentiles, habían estos, habían nosotros y habían los judíos. Entonces Jesús no era de todos, Jesús era, entre comillas, del pueblo judío. Entonces, al morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, se unificó un solo Dios para todos. Entonces, no importa que sea gentiles, judíos, griegos, alemanes, chinos, exactamente, sí. Con un solo acto de reconocimiento que es para toda la humanidad. Calvario por todos nosotros. O sea, sí. Unificó la igualdad y la fe en una sola cosa. Exactamente. Por eso dice, como dice acá, ya habíamos leído, porque no hay diferencia. La fe es para todos. Bueno, vamos al verso 23, que es quizás uno de los más interesantes, ¿no? ¿Cómo dice el verso 23? El verso 23 por cuanto dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿alguna duda con eso? Esta es una revelación que el apóstol Pablo se la da a los romanos gentiles y a los romanos judíos. Los romanos judíos pensaban que ellos eran salvos por ser hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, vos por ser hijo de Abraham, eso no significa que sos salvo. Y a los romanos que pensaban que ellos Dios estar en otra esfera, no tenía nada que ver con su vida personal. Tenía que ver con sus obras, con lo que llevaban al templo, con lo que daban. Entonces, muchos pensaban que la salvación era por obra. Y acá, ¿qué lo dice Jesús? Por cuanto, ¿qué cosa? Todos pecaron, están todos destituidos de la gloria. Eso es lo que tiene que entender la humanidad presente también. Hoy en día, con la autoayuda, con el que vos podés, con despertar tu potencial, o vos tenés tu potencial, que vos tenés fuerza, que vos... Sí, desde el punto humano, para conseguir metas, son loables. Yo lo mismo me ayudo a mí mismo, ¿no? Cada mañana que salgo a la mañana y tengo un trabajo que me es difícil, digo, bueno, vamos, Nacho, vos podés. Y, por supuesto, oro aparte de eso, porque me doy cuenta, pero uno puede tener confianza en sí mismo, pero para
delante de Dios estamos todos condenados. Por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos condenados a la muerte y al infierno. ¿Es duro lo que digo? Y sí, es duro. Yo no puedo cambiar la Biblia. No la puedo suavizar. ¿Por qué? Porque si yo la suavizo y te digo, no, mira, no es para tanto, Dios siempre tiene misericordia, Dios es un Dios de amor, vamos a caer en aquella corriente religiosa que dice que al final todos seremos salvos. No nos preocupemos, porque Dios es amor. Y Dios que ama tanto a la humanidad que al final toda se va a salvar. De eso hay mucho escrito y hay muchas religiones que lo predican. Pero lamentablemente no va a ser así. A mí me pasó hace unos años, todavía estoy en contacto con una chica acá del barrio, que me fue muy duro en ese momento, la verdad. No es que quise suavizar el evangelio ni nada, pero su hija de 18 años se mató, se pegó un tiro, con el arma de su otro hijo que era policía, y esa mamá todavía no está bien, ya pasaron como un par de años, y ella me preguntaba si la hija fue al cielo, porque la hija era muy buena, y yo realmente como madre no supe, no le pude contestar. Lo único que le pedí al Señor en ese momento es que pasara el tiempo y que el Espíritu Santo, no sé, de alguna manera llegue a su vida y le pueda mostrar cómo son las cosas, ¿no? Porque yo no tuve valor para decirle nada en ese momento. Es decir, ¿quién se va a salvar y quién no se va a salvar? Nadie lo sabe. Porque hay gente que nunca se ha predicado el Evangelio y a lo mejor se salva. Y hay gente que le predicó 80 millones de veces y se van al infierno. Pero yo te hago una pregunta, Ignacio, en relación a eso. ¿Qué vale más? Una persona que tenga un anillo de casado, no, una persona que robe y regale la comida a los pobres, o una persona que done las cosas nada más porque la gente lo vea. Ante los ojos de Dios, ¿qué será mejor? Una persona que robe. Los dos son pecados. El robar es un pecado y el otro. ¿Qué hacer? Yo no puedo decir que no es un pecado. Ahora, que Dios ante el pecado siempre estableció un camino de salvación, versículo 24, ¿qué dice? Mas siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora acá se abre el panorama. Ahora comienza una predicación distinta. Desaparecen las obras. Y ahora viene la acción de Dios para salvar. La acción de Dios para establecer ese camino nuevo y vivo, como dice también la palabra, allá en hebreo. Ese camino que nos va a reconciliar con Dios. Ese camino que nos va a volver a unir a Dios. Pero ¿qué pasa? Pero Cristo, ¿qué es lo que ha hecho? Por su gracia. La palabra gracia saben que significa regalo. Porque a veces decimos gracia y decimos, muchas gracias, y no perdemos. Es decir, podemos decir, acá en este texto, siendo justificados gratuitamente, ya lo dice, es decir, por el regalo que Dios nos dio. ¿Y cuál es el regalo? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es redención? En la cruz se experimentan tres hechos importantes. Redención, expiación y propiciación. Son las tres palabras que vamos a encontrar siempre asociadas al sacrificio de Cristo. Redención, ¿qué significa? Es el que paga el precio. El que paga, podemos decir, en la nación de Israel había que redimir, suponga el caso que más recordamos es el caso de Ruth. ¿Recuerdan? Ruth le correspondía que se casase con otro pariente que era el pariente directo. Y el pariente directo medio que vos, que se había enamorado de Ruth, y se arregla con el pariente y le paga el precio, la redime de la obligación. Pero también redención significaba pagar el precio para darle libertad al esclavo. Y entonces nosotros podíamos entender que redención significa Dios en la cruz del Calvario, con el derramamiento de la sangre, que lo vamos a ver más abajo,
paga el precio de mi libertad de las garras del pecado. Redención. Expiación. Dios expía el pecado a través de Jesucristo. Es decir, limpiar. Expiación tiene que significa limpiar. Y entonces Él, en la cruz del Calvario, con su muerte, ha limpiado mis pecados. Y la otra es propiciación. Hace referencia al propiciatorio. ¿Saben lo que era propiciatorio? Donde se presentaban los sacrificios de los animales. Más o menos. A ver, Esperanza. Genera. La propiciación es generación, es como un pie para algo nuevo. No, el propiciatorio que era. Se lo explico. El arca, ¿ustedes saben lo que era el arca? El arca. ¿Saben lo que era el arca? ¿El pacto o el de Noé? En el Antiguo Testamento, en el templo de Dios, el templo de Dios estaba dividido en dos partes, ¿no? La parte de adelante, ¿no? Que estaba la mesa de la proposición, los panes sin levadura, el candelabro y el incensario. Había una cortina muy gruesa y detrás estaba el lugar santísimo. Allí estaba el arca. El arca era una caja de madera revestida en oro por dentro y por fuera, y adentro estaba el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos, y arriba había toda una placa de oro en el cual tenía dos querubines así con las alas extendidas. Cuando uno ve hay una novela una película que se llama Indiana Jones y el arca y el pacto, algo del arca, dice. Ahí la muestran, la idea de cómo era el arca. Bueno, ¿qué era el arca ese? Esa placa de oro, ¿no? Que estaba allí, cada año cuando se efectuaba la Pascua, el sacerdote juntaba la sangre que se derramaba en el altar, en un tazón, y la sangre, aún caliente, sin coagular, era vertida en el propiciatorio. Y entonces la sangre cubría lo que cosa, lo que estaba dentro. ¿Qué era dentro? Lo estaba dentro. Se lo dije recién. ¿La qué? La ley. La vara de Aarón, la ley. Claro, pero eso. Entonces cubría de los pecados del pueblo, digamos. Exactamente. Entonces Dios era propicio. De ahí viene propicio. Que era propicio, se acercaba, ponía voluntad buena. Buena voluntad. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario redimía, pagaba el precio, hacía expiación, limpiaba y nos acercaba y nos acerca a Dios. Eso es lo que genera la salvación en nosotros. Estas tres cosas son importantes. ¿Cómo, Esperanza? Es como que es hacer las cosas adecuadamente, a través de Jesucristo o con Jesucristo. No es que yo hago, es que Dios hace. En la salvación yo no puedo hacer nada. No hay nada que yo haga. Cristo muere en la cruz, ¿para qué? Para redimirme. Muere en la cruz para expiarme y muere en la cruz para que Dios sea propicio. Claro. Esa acción netamente, por eso es de gracia. No es por obras. No hay obra, nada que yo pueda hacer. Yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Es como ¿recuerdan el fariseo y el publicano? Uno sentado sobre la ley decía, Señor, te doy gracia que no soy como los otros hombres, mentirosos, ladrones, y no soy aún como este publicano. Doy diezmo de todo lo que poseo. Era un tipo maravilloso. Y entonces, y el otro que estaba tirado en el piso, ¿qué es lo que hacía? Era publicano, era un ladrón, un desgraciado. Esa es la palabra. Y entonces golpeaba su pecho totalmente arrepentido y decía, Dios, ¿qué cosa? Sé propicio a mi pecador. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Quién descendió justificado? ¿El que oraba para sí mismo? ¿O el que, como el fariseo, en pleno, lleno de orgullo? ¿O el otro que se reconocía? Jesús dice que se reconocía profundamente, Dios podía ser propicio. Justamente él no podía hacer absolutamente nada para salvarse, por eso reconocía
lo pecador que era y pedía, imploraba misericordia. El otro tampoco podía hacer nada para salvarse, pero estaba subido arriba Pero de se los la creía. humanos, de lo bueno que era. Por eso a veces es más difícil que una persona que es humanamente buena esté dispuesta a salvarse que una persona que se reconoce que es desgraciado. Porque ese tiene más necesidades ahora. El otro que dice, yo no como a nadie, siempre me porto bien, soy un buen esposo, buen marido, todo bien, cuido a mis hijos. Pero sabemos que a veces esa gente tristemente tiene alta valoración de ellos, entonces no pueden permitir que Dios obre. Y allí que entonces, ahora que esta gran revelación, siendo justificado por gracia, porque por el precio que Cristo pagó en la cruz. Entonces el verso 25, al cual Dios, ¿a qué? Ha propuesto, fíjense, en propiciación por la fe, ¿en qué? En su sangre. ¿Cómo dice? Yo estoy leyendo la versión, a ver, lean ustedes a ver si yo meto la pata con mi versión, a ver cómo dice usted. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué por versículo? medio- En 25, perdón, 25. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No, entonces, perdón, el 24, ¿eh? No, está bien. 4 dice, siendo justificados. Sí. 24. No, estoy en el 25. Como dice, a quien El Dios ha 25. propuesto en propiciación por medio De la fe en su sangre. Y ahí volvemos a lo que había contado, ¿se acuerdan lo que había contado antes? La muerte de Cristo en la cruz al derramar su sangre, por eso es importante el derramamiento de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre era la que podía cubrir la multitud de los pecados. O sea, que fue bueno para nosotros. ¿Cómo? Es bueno para nosotros. Exactamente. Entonces, Lo que pasó en la cruz del Calvario es bueno para nosotros. Porque Dios fue propicio ahora a nosotros. Y era lo necesario para nosotros salvarnos, para redimirnos y limpiar nuestros pecados y hacer un borrón y cuenta nueva. Sí, exactamente. Borrón y cuenta nueva, qué linda palabra. Borrón y cuenta nueva, ¿eh? Lo tenemos que aprovechar. El Señor en la cruz hizo borrón y cuenta nueva. Claro, formateó el disco duro y empezamos de cero. Bueno, allá me complicaste. Nos formateó el disco. Eso, ojalá fuera así. Bueno, pero después de salvarnos, a veces el disco nuestro sigue con todos los virus que tiene. O sea que, pero si tocara explicárselo a una persona que no es cristiana, si se le dice de esa manera, es adecuado, es correcto. Sí, exactamente. Esa es la palabra. Exactamente. Esa frase que usaste de borrón y cuenta nueva, hace que Dios nos puso a cuenta. Por eso la salvación es tan importante entenderla. Otras cosas nosotros le hemos hablado 50.000 veces. ¿Cuántas veces? Un montón. Salvación, fe, Cristo. Ahora el apóstol va a profundizar en esto, para que nosotros lo podamos entender en toda la profundidad que ello tiene, porque eso va a generar después el punto de partida para la verdadera transformación del cristiano. Si yo no tengo un concepto cabal de lo que fue mi salvación, después no voy a poder construir un cristiano sano. Después que se construya otro tipo de cristiano, con fallas. Y cuando me pasen cosas no me voy a dar cuenta. Mas si entiendo todo lo que es Cristo en la cruz, me ha pagado el precio de mi pecado. Es decir, todos mis pecados fueron perdonados. Que no vengan ahora con la historia esta de los que, como es esta cosa moderna, ¿no? Que tener esta práctica que hay en las iglesias, que tenés que confesar los pecados pasados, ¿cómo se llama? Bueno, que hacen como que los pecados continúan, ¿no? Los pecados de tu padre, los pecados de tu tío, si alguno en tu familia ha cometido faltas graves o pecados generacionales. Las maldiciones generacionales. Eso no existe. Son mentiras.
Porque Cristo en la cruz del Calvario perdonó, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. No hay pecados ni generacionales, ni no generacionales. Lo que sí persiste generacionalmente son las consecuencias de esos pecados. Esto es otra cosa, la consecuencia del pecado puede ser, pero no el pecado ante Dios. Y a veces dicen que Dios no nos escucha por esos pecados, o que Dios no nos bendice por esas cosas. No. Puede ocurrir, supongamos, que mi padre fue un borracho empedernido, y a mí me quedó la costumbre de mi papá, y entonces Dios va a tener que obrar en ese pecado. Pero Dios no quiere decir que no me perdonó ese pecado. Porque en la cruz del Calvario fueron perdonados todos nuestros pecados. Los que hice, los que estoy haciendo y los que voy a hacer. Esto no significa un viva la pepa. Quede claro. Después en el capítulo 6, en el capítulo 6, el apóstol dice, bueno, entonces, ¿cómo pecar ya que esto? No. Porque si continuamos en el pecado, la gracia de Cristo no se genera en nosotros. Lo vamos a ver en el 6, que es precioso, ese capítulo. Entonces, volviendo entonces, Cristo paga el precio y nos redime. El otro día escuchaba que un hombre era mujeriego y dijo que justamente por eso que una maldición que el padre traía, que se había hecho genético, y él entonces como que esa genética la iba pasando de hombre a hombre en la familia. Entonces el pastor lo tenía que exorcizar para sacar. Un avivado era ese. Es un vivo, es decir, bueno, tengo un demonio, estoy endemoniado, ¿no? Le viene a un cristiano que me saque el demonio de, qué sé yo, del mal genio que tengo, que me saque el demonio de mirar a la chica, y así podemos decir cualquier cosa. Claro. Eso de dentro del corazón sale. Es el pecado del ser humano. Lo que pasa es que hoy en día, si la culpa la tiene el demonio, no la tengo. Si la culpa es generacional, la culpa no es mía. Yo puedo llevar los genes de mi familia, pero yo puedo llevar los genes de mi familia y tener una tendencia genética, pero yo tengo la decisión de continuar con esa genética o no, porque yo le tengo que pedir perdón por mis pecados al Señor. No tengo que seguir diciendo, no tengo que justificarme porque es una cuestión generacional, porque mucha gente yo escucho que dice, son los pecados generacionales, que tengo que cortar con el pecado generacional. Yo lo tengo que cortar en mí, pero no tengo que pensar en que es culpa de los demás. Es culpa de mí si yo peco. Claro, pero esa gente no ha entendido lo que es la salvación. Claro. Personal. ¿Cómo se entiende la salvación? Como la bisagra y como el quiebre entre la... ¿Qué dice? ¿Qué dice? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pasaron. Si no, Dios no puede hacer un hombre nuevo si ese hombre nuevo no se da cuenta que tiene cosas que no puede quitarse. Que Dios todavía tiene que... Si no, el sacrificio en la cruz del Calvario fue imperfecto. ¿Entendemos? Y el sacrificio en la cruz del Calvario fue perfecto. Por eso quiero hacer énfasis en este punto de la salvación. Hoy en día no se predica esta salvación. Un profundo arrepentimiento y la fe en Jesucristo, que puede librarte. Y entonces, la gente no se quiere arrepentir. ¿Por qué se quiere? Yo tengo la cuestión generacional de que soy infiel a mi esposa. Es porque quiere vivir en el pecado y en la inmundicia, no se da cuenta que tiene que arrepentirse y pedir perdón. Y ahí sí tiene que pedirle ¿a qué? A que Dios sea propicio a su pecado y le quite el pecado. Después en el capítulo 6 vamos a ver el mecanismo que Dios ha establecido para santificar al ser humano. Pero ahora lo que nos está haciendo entender de que la salvación es plena y es por gracia eterna. Cristo, Dios, ha decidido en su justicia salvarnos. Y en su justicia estableció un camino nuevo y vivo de salvación.
¿Cuál es? Cristo muere en la cruz del Calvario y establece el regalo de salvación para todo aquel que en él crea. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Cómo dice? Yo creo, Ignacio, lo que pasa es también que estamos en la lucha también de ese pecado todavía que nos quiere asediar o que está rondando, porque nosotros tenemos que por fe creer que Jesucristo nos perdonó de todo, pero a veces somos nosotros los que no nos perdonamos y por eso, como no nos perdonamos, no entendemos el perdón de Dios del todo. Yo te entiendo, Elba. Hoy no vamos a hablar del pecado que tenemos dentro. Vamos a dejarlo, faltan 2 capítulos. Bueno. El capítulo 6. Ahora vamos a hablar de la obra de Cristo, que es lo más importante. Hoy nos tenemos que centrar en es decir, ser cristocéntrico. La obra en la cruz de Calvario fue perfecta. Yo no puedo hacer nada para salvarme, ni una obra. Porque recuerden siempre, estamos muertos en delitos y pecados. Y el que está muerto, por lo menos lo que siempre se dice, el que está muerto, ¿qué cosa? Está muerto, no puede hacer nada. Sí. Para salvarse. Solamente tenemos que confiar que la fe de Cristo se genere en nosotros y que el Espíritu Santo en ese momento nos libere de las garras de la obra diabólica y nos ayude a entender que Cristo murió por ese profundo amor que tiene, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Continuamos que sigue en esta idea el apóstol. Entonces, 25. Por la fe sucede, ¿para qué? Para manifestación de su justicia. Y en el 26 dice, para manifestarse. Usa 2 veces la palabra manifestar. ¿Manifestar qué significa? Accionar de Dios. Y entonces la salvación no es un accionar que yo puedo hacer, es una acción directamente de Dios. Cuando el ser humano estaba muerto por sus delitos y pecados, Dios ahora establece un nuevo camino de salvación. ¿Cuál es? Cristo. Y ese camino, entonces Cristo viene de los cielos por acción de Dios. Dios es el que propone esa acción de salvar a la humanidad que estaba condenada. Y esa acción de amor, por supuesto, porque fue una acción de amor, porque tuvo que dejar a la segunda persona de la Trinidad que viniese a ocupar mi lugar, a pagar el precio, a limpiar de mi pecado y a que me haga propicio. A él, esa acción divina es lo que dice acá, el verso 26. Con la mira de manifestar, ¿qué cosa? De accionar, ¿qué? La justicia, ¿en qué? En este tiempo. ¿Y a qué significa? Nosotros la justicia, ¿cuál es? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo? Que todo alma que peca morirá. Entonces, la justicia lo tenía que condenar. Entonces, como su justicia lo tenía que condenar en este tiempo, manda a Jesucristo para que la justicia de Cristo cubra mi injusticia. Que Cristo al morir en la cruz del Calvario paga el precio de mi condena. Por eso yo soy libertado. ¿Entendemos? Esto es como una cuestión legal. Continúa. Para que Él que sea el justo, Dios es justo, y el que justifica, ¿cómo nos justifica? ¿A qué? Acá repite nuevamente. ¿Cómo termina? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Entendimos? Va a justificar a aquello que es de la fe de Jesús, volviendo a lo que estábamos diciendo anteriormente, la importancia. No la fe en Jesús. Porque te pasa en la calle y dice, Señor, ¿usted tiene fe en Jesús? ¿Qué le va a decir? Seguro que le va a decir que sí. A todos los que están en la cola San Cayetano, que no fueron, pero que estarán en su casa por la cola virtual que hicieron. ¿Usted cree en Jesús? ¿Qué le van a decir? Sí, creo, yo creo en Jesús, creo en la cruz, no ve la cruz, que la tengo acá colgada, en mi casa, y le prendo la velita y toda la historia. Es como la frase que dice, ¿vos crees en Dios o le crees a Dios? Seguís siendo vos en los dos casos.
Para En mí todo queda caso, igual todavía un poco confuso. no, pero seguís siendo vos. Yo le creo a, o yo creo en, el yo. Y acá es no porque... la fe de, no mi fe, la fe de Jesús, la que se tiene que generar dentro de mí. Pero, está bien, pero aunque sea la fe de Jesús, de algún modo pasa a ser mi fe, porque yo lo creo también. Estoy convencida de que eso es así. Sí. O sea, humanamente, en mi convencimiento humano, creo que es así. Pero yo voy a esto. Vamos a perder un ratito. Volviendo al prefijo, el de y el en, el de significa que es una cosa de uno, pertenece a uno. La fe de Jesucristo pertenece a Jesucristo. Y la fe en no es la fe de Él, sino la que yo le pongo a Él. Entonces ahí está la diferencia entre el de y el en. El de indica que es mía. Entonces, la fe de Jesucristo es de Jesús. También, ¿cómo me apropio yo de esa fe? Pero es lo que representa, o sea, más allá de esto, es lo que, a lo que yo voy es lo que representa la fe de Jesucristo, que es algo Claro, superior. pero sí, yo te entiendo lo que vos decís. Una vez que uno cree, la fe comienza en uno a hacerse carne y comienza en uno a experimentarla. Estoy de acuerdo en eso. Pero lo que tenemos que entender al inicio de todo esto, de cómo se genera la fe en nosotros, escuchamos la palabra, la fe vino por el oír. Ahora el Espíritu Santo, esa fe que entró dentro mío, va a generar una fe distinta a Jesús, esa fe de salvación. Que yo me considero que estoy totalmente necesitado de Él, que no puedo hacer nada, que estoy condenado en mis delitos y pecados, y Él ahora va a obrar para salvarme. Yo no hice nada. Esto es de fundamental importancia. ¿Por qué? Pues si en un momento que yo no creo que la salvación es por gracia, siempre algo voy a poder hacer, y tristemente por mi vida cristiana va a fracasar muchas veces, porque yo me voy a esforzar en mi fuerza y no voy a poder obtener los triunfos espirituales que necesito para continuar adelante día a día. Volviendo entonces a lo que está mirando. La fe de Jesús, y recuerden siempre, Hebreos 12:2, puesto los ojos en quién, en el autor, en Jesús, que es el autor de la fe en Jesús, ¿qué cosa? Y que consumió la fe en dónde, ¿dónde le hizo realidad la fe? En la cruz. Y allá en la cruz, ¿cómo hizo la fe en la realidad? Una fe que generó redención, expiación y propiciación. Y otros ponen justificación. Y el 27, ahora volvemos a lo que dice anteriormente, ¿no? ¿Dónde está la jactancia? Es excluida. Es decir, ¿de qué estoy orgulloso? Eso es lo que te quiere decir. Es quitada. ¿Por la cual ley? ¿La ley de las obras? No, la ley de las obras no. Yo no puedo hacer nada por las obras. No, más por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? ¿La fe en quién? En Cristo, de Cristo. Así que concluimos. Así que concluimos, ¿qué es lo que te está diciendo? Bueno, mirá, querido, no discuta más. Esto es así. Es la conclusión. Así que concluimos. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No, repetimos, no hay nada que yo pueda hacer. Quizás que lo que está confundiendo lo que estamos hablando es en el hecho de la propiedad de la fe. Jesús, Dios, el Espíritu Santo tienen la propiedad, son dueños, muy bien, son consumadores, son hacedores. Pero quizás lo que confunde en las veces que Jesús dice, bueno, tu fe te ha salvado, y el mismo Juan 3:16 habla que la fe, por cuanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su único unigénito, para que todo que en él cree no se pierda. Ahí vuelve a una acción. Y capaz que ahí está el error
que nos tira a confundir, porque hay una acción del hombre a abrir el corazón, pero es solamente abrir el corazón a la propiedad, a recibir la propiedad de esa fe que el dueño es Dios. Hay una acción solamente de abrir el corazón, pero no somos consumidores, somos hacedores de esa fe. Solamente la recibimos por tu fe, porque abriste tu corazón a la fe de Dios, le aceptaste que Él es el dueño de la fe, que Cristo era el que te estaba sanando, de que era el Mesías. Creo que ahí va a donde tenemos que apuntar. Entonces tiene que haber una parte de nuestra fe para que se ensamble en la fe, en el dueño de la fe. Sí, sí. Pero yo en lo personal, yo pienso que tiene que haber para mi fe, yo no tengo, mi fe es incapaz de hacer nada. Yo pienso que el ser humano, si no, mi fe es incapaz. Yo no hago nada para salvarlo. Todo lo recibo. Pero ¿y entonces por qué Jesús apela, aunque si tengamos la fe como un grano de mostaza, nos pide solamente eso? No, te pide la acción. Si vos tenés fe como un grano de mostaza, vas a tener el poder para hacer eso. Ahora, esa fe, ¿cuál es? ¿La fe humana? No, pero la humana no tiene poder para sacar el monte y ponerlo al otro lado. Es la fe divina la que puede hacer esa obra. Y pero la fe divina va a morar en nosotros porque nosotros tengamos el Espíritu Santo. Por supuesto. La fe, claro, no es nuestra fe, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros lo que nos alimenta y que nos da esa fe. No podemos mover nada si no tenemos el Espíritu Santo. Punto número 1. Por eso, desde el día que creímos el Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo necesito reconocer a Dios. Es decir, por eso es necesario. Sí. Como mi Salvador. Exactamente, por eso el Espíritu Santo viene a morar. Esta es la gran diferencia que tiene que ver con otra práctica religiosa. Otra práctica religiosa que dice, no, vos podés a través de la meditación, a través de la confianza, a través del mejoramiento. El cristianismo que dice, vos no podés hacer nada, todo lo hace el Cristo. Y el Espíritu Santo que está dentro tuyo va a generar aquellas cosas que tienen que ver con tu transformación, porque sos una nueva criatura. Claro, Ignacio, pero antes de que abramos y decidamos, el Espíritu Santo no está en nosotros. No, pero el Espíritu Santo sí. Por eso mismo, hay solamente una acción que está en el libre albedrío, que siempre lo hablamos, al decidir. Sí, reconozco que el dueño de la fe es Dios. Voluntad, es mi voluntad. Yo hago mi voluntad. Yo deseo que Dios obre, entonces Dios obra. Yo deseo que Dios me salve, entonces Dios me salva. Yo deseo que el Espíritu se manifieste, entonces el Espíritu se manifieste. Siempre tuve una duda. Adelante, que mi voluntad es la llave para toda acción divina. Sí, Leo. No quiero entrar en un tema complejo y tan como de predestinación y libre albedrío, pero digo, siempre me da vuelta en la cabeza, siempre permanentemente, que cuando Jesús se le presenta a Pablo, Saulo en ese momento, ¿qué voluntad había de Saulo de convertirse al cristianismo? Cero, ninguna. Entonces, ahí no hubo una voluntad del hombre de acercarse a Dios. Por otro lado, si estamos muertos en nuestros pecados, nuestro camino es ir hacia el pecado. O sea, es como que la acción regeneradora del Espíritu Santo es previa. Pero bueno, quizás lo que vos ponés el ejemplo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Señor, ¿en qué momento? ¿Qué quieres que haga? Es decir, es lo que vos decías vos, Mariano. Vos abrís tu corazón, vos decís, tu voluntad en ese momento se puso a abrir a tu disposición para que Dios obre. Entonces Dios obra. Y en Pablo hubo un trabajo previo. Él conocía la ley, conocía de Dios. Él tenía mucho en su corazón. Estaba endurecido como un garrote, está claro que era peor que los cristianos, era peor que los incrédulos. Una vuelta, quiero sumar algo a lo que decía Leo.
que estaba pensando algo parecido, Leo, y se me venía a la mente, no para verlo ahora, no porque sería un tema, pero una vuelta escuché sobre algo, sobre una gracia previniente, o no acuerdo bien cómo era la palabra, como que una gracia previa. Y fue un estudio que me enseñaron, de que hay una acción de Dios, de una gracia previa a nuestro libre albedrío, que Él, y ahí que lo relacionaban también con el tema de la predestinación, ¿no? Como que Dios, no lo sé explicar bien cómo lo quiero decir, pero hay una gracia previa, hay una acción previa de parte de Dios siempre para el hombre. Y Es lo que vimos acá en este texto, cuando dice acá el texto, en el, a ver, se llama, ¿no? El estudio era gracia previniente, no me acuerdo bien en la palabra, pero era gracia previniente, creo que era. Pareciera que la predestinación fuera como Los si fuera nazarenos hablan no sobre eso. metamos la Eso, predestinación, ahí está, gracias Marian, sí, ¿verdad? metámonos en la salvación. Vamos a quedarnos ahí. Mire, acá dice, el 26, con la mira de manifestar su justicia. ¿Cuál era la justicia de Dios en este tiempo? Para que Él sea el justo, quien Dios siga siendo justo y el que justifica al que es de Jesús. Fíjese, todo empieza y todo termina en Dios. Él te ve condenado a tu pecado, no te puede salvar. Manda a Cristo para que te justifique. Y si vos entendés que Cristo es el Mesías prometido, va a generar dentro tuyo la fe necesaria para salvación, porque vos te tenés que arrepentir de tus pecados, de tu vieja vida. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando hay ese profundo arrepentimiento, Dios va a generar, como dijo Mariano, uno abre su corazón, es decir, depone su voluntad. Vamos a ver, siempre Dios va a obrar si nosotros lo deseamos que Él obra. ¿O no nos pasa? Ahora nos pasa todos los días. Si nosotros estamos con nuestra voluntad abierta al Señor, Él va a obrar. Si no, no va a obrar. ¿No se dieron cuenta que ustedes un día se levantan con ganas de alabar, de estar todo el día con un espíritu de oración y propenso a que Dios les hable? Y un día se levantaron atravesados y ese día fue un desastre y nunca sintieron nada de ello. ¿Y por qué? Porque su voluntad estaba Eso, una de las cosas, puedo agregar algo, Ignacio, y estaba bueno, a mí me ayudó mucho, no sé si, corríjame si capaz estoy diciendo una herejía, ¿no? Me ayudó mucho de entender de que como que a veces cuando uno va a evangelizar, como que uno le quiere dar algo a la persona, ¿no? Como que uno va a decir, tenés que aceptar esto que te voy a dar, ¿no? En este gesto. Y una de las cosas que aprendí, corríjame, es que lo que nosotros tenemos que hacer con esa persona es que tratar de que quitarle el velo que tiene de que ya Dios ya le eligió a esa persona. Porque la palabra también dice que fue, Dios nos creó y nos pensó de antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos que, no tratando de dar algo, sino hacerle ver a la persona que ya Dios la eligió desde antes de la fundación del mundo. Nico, eso lo podemos tomar cuando hablemos de un método de evangelización. Pero hablamos de otra cosa. Lo que estamos hablando acá es la acción de la salvación, que es solamente por gracia. Y ahora, todo en el capítulo 4, el Señor Pablo da dos ejemplos. Por eso vamos a terminar. Que lo van a leer en la semana, es muy sencillo. Da el ejemplo de Abraham antes de la ley y el ejemplo de David en la ley. Y en los dos casos, la gracia estuvo sobre la ley. Y entonces acá, ¿qué es lo que el apóstol toma con estos dos ejemplos? Diciendo que la gracia de la acción de salvar de Dios siempre estuvo. ¿Por qué? Porque Abraham dice, Claro. se le imputó la fe porque él creyó. Cuando le dijo, tú vas a ser como la arena de la mar. Y él creyó, como dice, sin saber a dónde. Entonces esa fe le fue imputada por la salvación. David, cuando comete el pecado de mandar a asesinar a Urías, él estaba condenado a muerte. Experimenta un profundo arrepentimiento, y lo perdonaron porque era rey en un sentido, pero en otro lado, él sintió en su interior, cuando uno lee el Salmo 51, el Salmo 32, la experiencia del perdón.
¿Por qué? Porque hay una gracia que sobreabunda. Y esa gracia sobreabundante en la acción de la obra de Cristo en la cruz es la que me alcanza en mi vida. Por eso el apóstol Pablo se tomó 5 capítulos, porque viene después el capítulo 5, el capítulo 4, léanlo, es un capítulo que no tiene mucha complejidad, son 2 ejemplos, el de David y el de Abraham, con referencia a la salvación por gracia, que estaba antes que la ley, estaba por encima de la ley. Eso es lo que el apóstol quiere decir. Y luego habla entonces, en el capítulo 5, vamos a ver ahora la acción que tiene esa fe. La fe de Cristo en nosotros. Y experimenten, y vamos a hacer un ejercicio práctico. Para esta semana. Se me ocurrió ahora, espero que sea el Señor. ¿Cuál es el ejercicio? Señor, dame de tu fe. O quiero experimentar tu fe en mi vida. O quiero que tu fe crezca dentro mío. O quiero entender tus propósitos en mí. Y pongamos en esa situación de que nuestra oración sea esa. No, si bien uno ora por muchas cosas durante el día, a veces, muy pocas veces oramos para que el Espíritu en nosotros obre de una manera diferente. Y entonces, imaginémonos que era así, Señor, genera la fe. Y estén pendientes de eso. A ver en qué medida su fe puede crecer en algo. Nuestra fe tiene que estar, por supuesto, siempre en crecimiento. ¿Crecerá más o crecerá menos? No porque, recuerden, Dios no quiere, no nos la quiere dar. Dios siempre nos quiere dar más de lo que nosotros entendemos o necesitamos. ¿Por qué no ocurre en nuestra vida? ¿Por qué no quiere? Porque no le damos lugar. Porque nosotros no permitimos que Él obre. La incredulidad también. Eso me preguntaba yo hace un ratito cuando él decía que si tuviéramos fe, o sea, podríamos hacer las mismas cosas que él y aún mayores. ¿Y por qué a veces no pasa eso? Porque a veces oramos y pareciera que las oraciones tienen un techo y uno dice, ¿seré yo que no tengo fe o que no, o no me apodero de esa promesa que él hizo? O a veces nosotros, ¿dónde está el problema, no? A veces nosotros queremos fe para hacer. Perdóname. Eso iba a decir. Nosotros queremos fe para hacer. Y a veces nosotros necesitamos fe para crecer. Ahí tenemos que hablar. Porque a veces nosotros, bueno, Señor, imagínate una montaña. Por supuesto, eso fue una hipérbola de Jesús. No una hipérbole, ¿qué significa? Te exageró para que vos entiendas. Porque el gran tomate que era así chiquitito, comparado si tuviese para mover un monte, arrancar una montaña y llevarla es bastante complicado. Yo no creo que nadie lo hizo hasta ahora. No, ni el mismo Señor Jesús. Pero Jesús tomó esa hipérbole, esa figura. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que nuestra fe es pobre. Ahora, ¿por qué mi fe es pobre? Porque a veces yo quiero fe para sanarme. A veces yo quiero fe para que el otro se sane. A veces yo quiero fe para que se vea el milagro, que el muerto resucita. Y a veces Dios nos está pidiendo una fe para que nosotros seamos transformados a su imagen. Nuestro carácter cambie. Nuestra manera de orar cambie. A veces oramos y ni le pedimos perdón al Señor, arrancamos con lo pedido. A veces oramos y ni estamos a cuenta. Me acuerdo que a veces un predicador dijo, cuando decís Padre Nuestro, y ahí te tenés que quedar 10 minutos por lo menos, antes de decir la próxima palabra, para que entienda lo que estás haciendo. ¿A quién estás llamando Padre? Nosotros decimos Padre Nuestro y arrancamos con el pedido. O no le confesamos nuestros pecados. A veces tenemos pecados sin confesar. Esto no significa que vayamos al pastor a contarle nuestras cosas. Sino que adelante él, que digamos al Señor, te pido perdón por mis inmundicias, por mi mala manera de minar, por mi mala lengua, por mis malos pensamientos. Pongámosle nombre y apellido. Y si confesamos
los pecados con nombre y apellido, el Señor va a comenzar a transformar. Cuando arregle eso, va a poder hacer las otras cosas. Nosotros queremos las otras cosas. Sí, ese ejemplo, ahora que me puso esa frase, queremos fe para hacer y no fe para crecer, me hizo pensar cuando mi papá se enfermó de cáncer, él estuvo justo un año enfermo, hasta que falleció, y él era muy gracioso siempre escucharlo, gracioso, ¿no? En cierta manera, porque él siempre decía, yo soy medio cristiano, conmigo no hinchen porque yo te voy a contestar, porque yo no soy muy cristiano, yo soy medio cristiano, decía. Y cuando él se enfermó, yo no paraba de pedirle a Dios que él se sane, que se sane, que se sane, que se sane, y mientras más le pedía, yo veía que él más se deterioraba y más se estaba muriendo. Entonces alguien me dijo, pedile a Dios que Él haga lo que quiera hacer Él, no lo que vos querés, no la sanidad, porque los milagros se pueden dar de muchas maneras. Y yo pude darme cuenta un tiempo antes que él muera, que él había crecido, él había fortalecido su fe en ese año de enfermedad como nunca, como años nosotros yendo a la iglesia y verlo a él siempre ahí, ni de un lado ni del otro, ¿no? Y en ese año se fortaleció de tal manera su fe que le pasó de todo, hasta vinieron vecinos a decirle, mire, Carlito, ¿cómo está usted? Un hombre bueno, ¿cómo Dios permite esto? Y yo digo, acá como es él, lo va a mandar a pasear, no va a querer a más nadie de la iglesia. Y él, sin embargo, le dijo, Dios no tiene nada que ver, él me mandó muchos ángeles para decirme que me cuide y no lo hice, y esto es la consecuencia, pero Dios es bueno, y yo no podía creer de la manera que él hablaba. Mirá la luz que el Espíritu le dio, ¿te das cuenta? Y unos días antes de morir, cuando él todavía tenía momentos de lucidez, me dijo, hija, ya está todo preparado, yo ya lo veo, falto yo nada más. Dios me está esperando a mí. La madurez que mientras yo, como necia, estaba rogando y con toda mi fe para que él se cure, Dios estaba haciendo un montón de cosas que yo no podía ver a causa de mi dolor. Claro, Y yo sé que él se fue con una fe gigante y a él ya no le importaba no ser sanado, porque él ya veía la gloria de Dios. Una pregunta. ¿No decimos siempre que en los cielos mata mejor que en la tierra? ¿Por qué no queremos atornillar a la tierra? Sí. Entonces, el cristiano, por eso, hoy en día hay tanta predicación de aquí abajo que a veces nos hacen perder la idea de lo que vamos a hacer más adelante. Chicos, 7:30, tenemos que terminar. Sí. Después la podemos seguir. Después que terminemos, un día hablamos. Si quieren, y si quieren un día hacer otra reunión, que no tengan de la predestinación, la hacemos. No hay problema. Díganme el día y yo me engancho. Y ahí estudiamos entre todos juntos. Sí. ¿Me puedes agregar de vuelta al grupo de WhatsApp, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vuelve arrepentido. No, por favor, no son bienvenidos. No le hagas caso a estas cosas. Sí, vuelvo. No me importa, me hago cargo. Vuelvo con el rabo entre las piernas, pero vuelvo. No, es que no tenía memoria, pero bueno. Ya no hay problema, quédate tranquila, Esperanza, estamos orando. Entonces, ¿leemos el capítulo 4? Vean capítulo 4, voy a esperar comentarios la próxima semana, pero son 2 ejemplos, es bastante sencillo. Uno es ejemplo de Abraham, antes de la ley, y uno es ejemplo de David en la ley. Y en los 2, el apóstol va a resaltar la gracia por encima de las obras de la ley. Mira, hay un cartelito cortito que dice, el miembro de la familia que decida sanar será visto como el enemigo, pues habrá quebrado el patrón de comportamiento familiar, lo que habíamos hablado de lo generacional, que el familiar que quiebra con ese comportamiento en la familia es visto como el enemigo, porque decidió sanar, hablando del comportamiento generacional. Después cuando me presentan en el grupo se los paso. Y el propio ese rompió, ¿sabe por qué? Porque puso su fe en Cristo. Se acabó todo. Es incorrecto, porque puso su fe en Cristo, claro. Cristo nos libera de todas esas cosas. Todas estas cosas modernas que han salido
Un día tendríamos que analizar un poco todas estas corrientes espirituales que hay, para que nos demos cuenta que la falacia que tienen, que un día brillan y después desaparecen. Bueno, chicos, que se nos bendiga. Un pequeño resumen. Pero sí hay que cortar con las maldiciones porque a veces hay familia que te maldice, porque toda tu familia fue así, seguro que vos vas a terminar con lo mismo. Hay que rechazar esas No te cosas. olvides agregarme al grupo, Ignacio. A mí me maldijeron 3 o 4 veces, ¿no? Me acuerdo de uno que me maldijo. Yo me reía para adentro. Yo me dije, a mi Cristo, yo estoy con Cristo, vos podés maldecirme todo lo que se te ocurra. Y sí, no, sí, sí. Quiere decir, en Cristo no hay acción de los demonios sobre nosotros, no hay acción de las maldiciones, no existe. Todas estas cositas nuevas pasan para qué, para tener agarrado a la gente. Sí. Para tener agarrado al cristiano, pues no para que sea un cristiano libre y poderoso en sí mismo, y donde vaya no necesita de la dependencia pastoral. Listo. Bueno, vio a mi hijo, le dijeron, seguro vas a... Veo a mi hijo le dijeron, vos vas a ser pelado porque tu papá y tu abuelo era pelado y Elías se está resistiendo. Y bueno, es chiquito todavía, es chiquito. Bueno, pero por ahí hereda los pelos de tu papá. Pero no bueno, que Dios nos bendiga, nos vemos. Entonces, comentario del capítulo 4, tenemos que mandar. No, léanlo, eso lo comentamos entre todos en un ratito. Hagan el pequeño resumen de lo que vimos del capítulo 3. Pero, ¿cómo es? ¿Te manda el Pero grupo esto ya de lo WhatsApp? mandamos. Si lo quieren mandar, El del 3 ya lo mandamos. Si lo quieren mandar, mándenlo, yo lo leo y después lo comentamos. Sí, Bueno. Mándenlo. Muy bien. Espero que hayamos entendido bien el sacrificio de Cristo en la cruz. Que Dios nos bendiga, chicos. Nos acompañe. Y Dios mediante. Nos vemos. Gracias. En una semana. Chao, gracias, nos vemos. Saludos a todos.